Imagínate, naces en una tierra llena de bosques, donde la gente vive en pequeñas tribus y habla un idioma muy diferente al latín. Luego, cuando eres niño, te toman los romanos, te enseñan su idioma, te visten como uno de ellos e incluso te ponen a luchar en el ejército más poderoso del mundo. Esto es exactamente lo que le sucedió a Arminio. Era hijo de un cacique germánico, de los queruscos, pero en lugar de crecer como un guerrero tribal ordinario, fue educado por Roma. Obtuvo la ciudadanía, se formó como soldado, aprendió a pensar como los romanos, y parecía que todo estaba bien. Pero hay un problema. Incluso viviendo dentro del imperio, Arminio nunca olvidó quién era realmente. Mientras que muchas personas se inclinaban ante Roma por miedo o interés, él llevaba una silenciosa incomodidad, esa sensación de que algo andaba mal, de que el precio de ser parte de ese imperio era demasiado alto, porque en el fondo vio lo que los romanos le estaban haciendo a su pueblo, y esto, con el tiempo, se convirtió en una revuelta, no de las que se gritan enseguida, sino de las que crecen por dentro, hasta que se desborda. Arminio estaba a punto de hacer lo impensable, volverse contra las mismas personas que lo habían entrenado. Y aquí es donde comienza una de las historias más impresionantes de la antigüedad. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 10,000 suscriptores. Y solo contigo esto sucederá. ¿Cerramos este objetivo hoy? Sí, este contenido tiene sentido para ti, comenta, Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. Después de que Julio César conquistara la Galia, los romanos comenzaron a extenderse aún más por Europa. Se creían invencibles, y con razón. Nadie parecía capaz de detener aquel imperio que crecía como una avalancha. Pero lo cierto es que, mientras Roma miraba hacia adentro llena de crisis políticas, traiciones y luchas de poder, los bordes del imperio comenzaron a hervir. Las tribus germánicas que vivían más allá del río Rin estaban inquietas. Algunos incluso intentaron negociar con Roma, pero muchos no quisieron hablar, querían la libertad. ¿Y los romanos? Pensaron que era suficiente con estacionar unas pocas legiones en la frontera, y eso es todo. Problema resuelto. Pero entonces vino el error. Roma subestimó el espíritu rebelde de estas tribus, y este descuido estaba abriendo espacio para pequeños conflictos, emboscadas y, por supuesto, que un tipo como Arminio se diera cuenta de que el imperio no era tan invencible. Mientras tanto, el joven Arminio lo observaba todo. Sirvió en el ejército romano, pero vio, desde el balcón, el desgaste de las tropas, la arrogancia de los gobernadores y la falta de respeto a la población local. Era como si Roma se estuviera burlando de una bestia dormida y estuviera a punto de despertar. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Todo esto sucedió porque Roma estaba demasiado ocupada luchando consigo misma. Mientras atendían sus propias heridas internas, la frontera con Germania se convirtió en un barril de pólvora a punto de explotar. ¿Y quién sería el rival? Exactamente, Arminius. Ahora piensen conmigo. Arminio no era solo un soldado entrenado por los romanos. Él era uno de ellos. Tenía un uniforme, un rango, un reconocimiento. Era visto como un fiel aliado del imperio. Mientras tanto, los generales romanos pensaban que tenían a un germánico confiable de su lado, alguien que conocía el territorio, hablaba el idioma de los pueblos locales y podía allanar el camino para la llamada romanización de Germania. Pero detrás de esa sonrisa cordial, Arminio ya tenía otra idea en la cabeza. Cuando regresó a su tierra natal alrededor del año 7 de Cristo, vio lo que Roma estaba haciendo.
ocupando territorios, imponiendo leyes, exigiendo impuestos, tratando a los germanos como inferiores. Y lo que ya molestaba se convirtió en indignación. Era como si hubiera salido de una pesadilla, abriera los ojos y dijera: «Basta, esto no es libertad, es dominación». Pero Arminio era astuto. Supe que no podía chocar con él de inmediato. Así que siguió fingiendo. Seguía órdenes, sonreía a los oficiales, daba consejos al gobernador, mientras conspira en silencio. Comenzó a hacer algo que nadie había hecho con éxito hasta entonces: tratar de unir a las tribus germánicas, que vivían en pie de guerra entre sí. Era como combinar agua y aceite. Pero sabía que, por sí sola, ninguna tribu tendría una oportunidad. Junto, podrían detener al imperio más grande del mundo. Y el detalle más impresionante es que los romanos ni siquiera lo sospechaban. Pensaban que lo tenían todo bajo control. Pocos sabían que el hombre que estaba a su lado era, de hecho, el principio del fin de esa ilusión de poder absoluto. Roma pensó que todo estaba en calma. El gobernador de Alemania, Publio Quintilio Varo, estaba tan seguro de sí mismo que incluso extendió sus tropas por toda la región, como si fuera cuestión de tiempo que transformara este territorio salvaje en otra provincia del imperio. ¿Y quién estaba de su lado como un consejero fiel? Arminio, por supuesto, siempre dispuesto a dar buenos consejos. Pero ninguno de ellos era inocente. Cada sugerencia, cada llamada de auxilio, cada movimiento, era parte de un plan meticuloso. Mientras Roma se relajaba, Arminio sembraba la discordia, fingía crisis, hacía que las tribus pidieran refuerzos. Todo para debilitar a las fuerzas romanas, dispersarlas, dividir el ejército y dejarlo vulnerable. El hombre estaba convirtiendo el tablero de guerra en un campo perfecto para la emboscada. Y Varo, completamente ciego, confiaba tanto en Arminio que incluso hizo caso omiso de las advertencias de otro líder alemán que trató de advertirle: «Este tipo te va a traicionar». Pero Varo pensó que era solo una intriga, tal vez un viejo resentido, y siguió adelante. Fue entonces cuando Arminio dio el golpe final. Le dijo a Varo que se estaba produciendo una rebelión y sugirió una reacción rápida. Varo, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado, aceptó el consejo, reunió a su ejército y se fue, llevando consigo no solo a los soldados, sino a las familias de los legionarios, carruajes, equipajes, todo. Eran lentos, estaban desprevenidos, y lo que es más importante, entraron exactamente donde Arminio los quería, en medio del bosque de Teutoburgo, un terreno húmedo, estrecho y traicionero donde las formaciones romanas no funcionaban. Era el escenario ideal para lo que vendría después, una de las mayores derrotas que Roma había sufrido jamás. Oye, amigo mío, las tornas cambiaron para siempre. Lo que sucedió después fue brutal. Los romanos estaban en medio del bosque de Teutoburgo, marchando con dificultad, con un convoy pesado, soldados exhaustos y familias alrededor, y además de eso, confiando en los guías germánicos, que en realidad eran cómplices de Arminio. Emilio, el momento adecuado, atacó. Y no fue solo un ataque, fue una lección de estrategia. Arminio conocía cada centímetro de aquel bosque, sabía dónde se hundía el suelo, dónde desaparecía la visibilidad, dónde se perdía el sonido, y aprovechó todo esto a su favor. Los romanos no pudieron formar sus líneas de defensa, que eran el corazón de su fuerza militar. No fue posible establecer un escudo, organizar una falange o reagruparse. Era un caos. Los alemanes atacaban como fantasmas en la niebla, con gritos, lanzas y hachas, apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Estaba lloviendo, el suelo se había convertido en barro, y las legiones estaban empantanadas. ¿Y Varo? Trató de montar el campamento, convocó a consejeros, pero ya era demasiado tarde. Para entonces, el enemigo estaba en todas partes. En los días siguientes,
Lo que se suponía que iba a ser una marcha, se convirtió en una masacre. La salida del bosque estaba bloqueada con una zanja y un muro de tierra. Era como un laberinto, sin salida, rodeado de enemigos que sabían que el lugar era el patio trasero de su casa. No fue solo una derrota, fue una humillación. Las legiones 17A, 18A y 19A fueron aniquiladas. 30.000 hombres, simplemente borrados. Muchos murieron luchando, otros huyeron. Algunos se rindieron y fueron sacrificados en rituales en los bosques sagrados germánicos. Se dice que Varo, al ver el inevitable desastre, prefirió quitarse la vida antes que ser capturado. ¿Y qué hizo Arminio después? Envió la cabeza de Varo como regalo a otro jefe tribal, tratando de fortalecer la alianza. Sabía que la guerra no había terminado, pero ya le había demostrado al mundo que Roma podía sangrar. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal. Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga llegando a más personas. Cuando la noticia de la tragedia llegó a Roma, era como si el suelo se hubiera agrietado. No fue solo una derrota, fue una pesadilla inimaginable. 3 legiones enteras desaparecieron del mapa. No quedaba casi nada, ni siquiera las águilas imperiales, símbolos sagrados del ejército romano, escaparon a la vergüenza. El emperador Augusto, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, estaba devastado. Según los informes, caminó por el palacio arrancándose los cabellos y murmurando sin parar: «Quintilio Varoso, devuélveme mis legiones». Esta frase se convirtió en un símbolo de trauma. Roma nunca había sufrido semejante golpe en el corazón del imperio. Y lo peor, ahora, solo los Alpes separaban a los alemanes de Italia. Era como si el enemigo estuviera a la puerta, listo para entrar. Augusto movilizó inmediatamente refuerzos. La Quinta Legión fue convocada como una tropa de élite para llenar el vacío dejado por las pérdidas. Otras unidades fueron enviadas para reforzar las fronteras. Pero hay un detalle que dice mucho sobre la gravedad de la situación. Las legiones destruidas por Arminio nunca fueron reconstituidas. Tampoco se reutilizaron sus nombres. Es como si Roma hubiera dicho: «Vamos a fingir que nunca existieron». El golpe no fue solo militar, era psicológico. Roma, acostumbrada a ganar, tuvo que enfrentarse a una dura verdad. Alguien a quien ella misma había entrenado, que conocía sus métodos, se había vuelto contra ella y derrotado. Pero si piensas que Roma aceptaría esto tranquilamente, estás equivocado. El imperio respiró hondo, levantó la cabeza y comenzó a preparar la venganza. Porque Roma podía caer, pero siempre volvía, y esta vez volvería con sangre en los ojos. Roma había sido herida, y si hay algo que el imperio no supo hacer, era tragarse la derrota en silencio. Tiberio, heredero de Augusto y general experimentado, fue enviado directamente a la frontera. La misión era clara: demostrar que Roma seguía siendo la fuerza dominante en Europa. ¿El plan? Concentra 8 legiones en todas las provincias alemanas. Había mucha gente, muchos recursos y mucha sed de venganza. Y del otro lado, Arminio, que sabía exactamente lo que le esperaba. Conocía a los romanos. Sabía que una vez provocados, no se detendrían hasta haber aplastado al enemigo. Pero contrariamente a lo que se esperaba, Arminio no fue al encuentro de las legiones. No hay confrontación directa. Al contrario, dispersó sus fuerzas. Cada guerrero regresaba a su aldea, llevando el botín de la victoria, como diciendo: «Hemos hecho nuestro trabajo. Ahora les toca a ellos». Pero Roma no aceptó el silencio como respuesta. Entonces Tiberio comenzó expediciones punitivas, invadiendo territorio germánico, quemando aldeas, aplastando cualquier resistencia. Pero mira, por mucha fuerza que Roma pusiera, había algo que no podía dominar: el terreno.
Aquellos bosques húmedos llenos de pantanos eran el hogar de Arminio. Y supo usarlo como nadie. Mientras los romanos trataban de mostrar poder, la imagen de la invencibilidad del imperio ya estaba resquebrajada. Y esta grieta fue todo lo que las tribus necesitaron para empezar a pensar: tal vez podamos resistir. Roma lo intentó, pero no pudo encontrar un golpe decisivo. Y Arminio, esperado, planificado, sabía que, en la guerra, a veces el silencio es el mayor grito de fuerza. Si antes la lucha era entre Roma y las tribus germánicas, ahora la batalla se infiltró en las familias. Arminio, a pesar de haber ganado respeto por su victoria en Teutoburgo, comenzó a enfrentarse a un enemigo más difícil de controlar: los propios germanos. Algunos líderes que anteriormente habían sido neutrales comenzaron a cambiar de bando y a apoyarlo, incluido su tío, Ingiomero. Pero no todos estaban de acuerdo. Uno de ellos era Seges, suegro de Arminio. Así es, el padre de su esposa decidió ponerse del lado de Roma. Piensen en la situación. Por un lado, el yerno tratando de unir al pueblo contra un imperio dominante. Por el otro, el suegro haciendo planes con los enemigos. ¿Resultado? La esposa de Arminio fue capturada embarazada y entregada a los romanos. Un golpe no solo emotivo, sino simbólico. Los romanos no pudieron atrapar a Arminio, así que fueron a por la persona que más amaba. Imagínate el impacto de esto. Ves a tu propia familia siendo utilizada como una pieza política. Según el historiador Tácito, Arminio estaba furioso. Dijo que los romanos no tuvieron el coraje de enfrentarlo directamente, por lo que atacaron desde los bordes, secuestrando a su esposa. Y lo que es peor, esto lo permitió alguien de su propia casa. La ira creció. El orgullo herido se convirtió en combustible. Y Arminio respondió en consecuencia. Hizo arrestar a su suegro, convocó a aliados y prometió no detenerse hasta derrocar a cada traidor. Mientras tanto, el general germánico, sobrino de Tiberio, entró en escena con una misión clara: cazar a Arminio. Pero ahora no era solo Roma la que quería sangre. También era el propio pueblo germánico el que se desgarraba desde dentro. La guerra, que comenzó como una lucha por la libertad, ahora estaba mezclada con resentimiento, deshonor y un amargo sentimiento. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Roma o a sus propios hermanos? Después de tanto dolor, traición y humillación por ambas partes, ya no había lugar para la diplomacia. Era la guerra, pura, directa, sin máscaras. Y esta vez Roma llegó preparada. El general alemán organizó una fuerza gigantesca, con el apoyo de 8 legiones completas. Pero no iba a cometer el mismo error que Varo. No hay que perderse en el bosque sin estrategia. Germánico estudió cada detalle. Sabía que los alemanes no llevaban armaduras pesadas ni escudos como los romanos. Apostó por la disciplina, el impacto del pilum, la lanza romana, el combate cuerpo a cuerpo con el gladius y el peso de las corazas. Y esta ventaja táctica fue decisiva. En el lado alemán, Arminio trató de mantener la moral de las tropas. Pero ahora, además de estar herido físicamente, estaba emocionalmente agotado. Aún así, seguía siendo respetado. Seguía siendo el símbolo de la resistencia. Sabía que si se perdía allí, sería el principio del fin. Las dos fuerzas finalmente se enfrentaron en las alturas de Idadián, y esta vez el terreno no favoreció a los alemanes. Al comienzo de la batalla, algunos guerreros tribales desobedecieron las órdenes de Arminio. Se lanzaron antes de tiempo y fueron rápidamente abrumados por la caballería romana. Un error fatal. La infantería de Germánico avanzó con precisión, organizado, firme, como una máquina de guerra. Los alemanes trataron de resistir, pero la diferencia en la preparación y el equipo fue brutal. Arminio, al ver que todo se desmoronaba, trató de liderar un ataque sorpresa, pero estuvo a punto de ser capturado. Aún así, los alemanes no se rindieron. Se retiraron, se reorganizaron y eligieron un nuevo campo de batalla,
entre un pantano traicionero y un denso bosque. Levantaron barricadas de madera, cavaron trincheras, pusieron trampas. Todo les recordaba la emboscada que habían hecho con Varo. Pero ahora, del otro lado, había un comandante que conocía estos trucos. Germánico atacó con toda su fuerza. La ventaja numérica de los germanos se convirtió en un problema. Estaban mal posicionados, abarrotados, y la habilidad de los romanos en el combate cuerpo a cuerpo volvió a cambiar las tornas. Arminio, aún recuperándose de sus lesiones, jugó un papel secundario en este choque final. Quien se hizo cargo fue su tío, Ingiómero, pero ni siquiera eso ayudó. La derrota fue dura, y fue en ese momento cuando el emperador Tiberio, al Lino Centusi, ver el coste de la campaña, tomó una decisión sorprendente. Basta. Roma ya se había vengado bastante. Conquistar esos bosques y pantanos ya no valía la pena. La conquista total de Germania fue oficialmente abandonada. E incluso, si los romanos ganaron en el campo de batalla, ¿quién impidió que Roma dominara completamente Germania? Era Arminio. Con los romanos fuera de Germania, Arminio había logrado finalmente lo que muchos creían imposible: detener el avance del imperio más grande de la tierra. Pero la paz, como siempre, fue efímera. Sin un enemigo externo que uniera a las tribus, las viejas rivalidades volvieron con fuerza. El caos se apoderó de nosotros, y para empeorar las cosas, el propio tío de Arminio, Ingiomero, el que luchó a su lado, comenzó a querer el poder para él solo. ¿Qué pasa cuando el héroe no tiene más enemigos fuera? Pero, ¿estás rodeado de enemigos en el interior? Poco. Después de la partida de las tropas romanas, Arminio fue asesinado, no en combate, no por soldados enemigos, sino por miembros de la propia tribu. Fue un final trágico y silencioso para un hombre que había cambiado el curso de la historia. Y aunque Roma celebraba sus campañas, la verdad es que nunca lograron dominar completamente Germania. Las legiones que fueron destruidas por Arminio nunca fueron reconstituidas. Los nombres fueron borrados como si se tratara de una herida que Roma prefería olvidar. Pero la historia no olvida. Arminio fue marcado como un símbolo. Para algunos, un traidor. Para otros, un libertador. Pero para todos, un estratega que demostró que incluso los imperios más poderosos tienen los talones de Aquiles. Si esta historia te ha llevado hasta aquí, es porque merece ser difundida. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Fue Arminio un héroe o un traidor? Deja el like si este video te sorprendió, y esto ayuda mucho al canal a seguir trayendo contenido con este nivel de profundidad. Inscríbete ahora si aún no estás registrado, porque aquí profundizamos en los entresijos de la historia, sin pelusas, sin filtros. Y lo más importante, haz clic en el siguiente video que está en la pantalla ahora, porque has sido elegido para que continúes en este viaje. Allí te espero, porque entender el pasado es la clave para ver el presente con otros ojos.